Entonces este consejo es para que lo atesoremos. Podemos aborrecer, hermano, hasta incluso los consejos. Podemos aborrecer la palabra del Señor, hermanos. Hay personas, hermanos, que tienen años congregándose, hermanos, y no han nacido de nuevo porque aborrecen la palabra. Cuando la palabra, ¿verdad?, le está cayendo a alguien más que él o ella sabe, ¿verdad?, su conducta, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero cuando la palabra, hermanos, está llegando a él o a ella, ¿verdad?, o nos está llegando, hermanos, no hay aménes. Y en lugar de eso hay aborrecimiento a esa palabra. Para eso, ¿verdad?, usted que está ahí, habla su Biblia, vaya ahí a Proverbios, perdón. Proverbios en su capítulo 12, dice ahí, hermanos, ¿verdad? El versículo 1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Mire, nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de no ser ese tipo de personas. Nosotros debemos amar la instrucción del Señor, la palabra del Señor. Aún así su reprensión tenemos que amarla, ¿verdad? Porque eso está demostrando que usted y yo tenemos sabiduría, hermanos. Porque una persona sin sabiduría, hermanos, siempre va a tener esa ¿verdad?, ese aborrecimiento a la instrucción de la palabra, a la reprensión que hay veces el Señor nos da con su palabra, hermano, con su palabra. Entonces, usted y yo tenemos que ser bien cuidadosos en ese punto, porque al final, hermanos, el que enseña, el que predica la palabra, hermanos, nosotros ni cuenta nos damos quién verdad está aborreciendo la palabra, la reprensión. Nosotros no nos damos cuenta, pero recuerde que al Dios al cual estamos sirviendo, hermanos, es tan poderoso que ni siquiera está la palabra, hermanos, en nuestra boca. O sea que pensamos algo y no lo hemos hablado. El Señor, hermanos, sabe qué pensamiento estamos teniendo relacionado a la palabra que nos esté instruyendo, o que con esa palabra nos esté reprendiendo, ¿verdad? Independientemente de quién el Señor esté usando, hermanos. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta y siempre en mente, ¿verdad? Que si amamos la instrucción, amamos la sabiduría. Pero si aborrecemos las reprensiones, hermano, que el Señor nos da con su palabra, dice que nos comportamos como personas ignorantes. Así nos ve Él, ¿verdad? Y Él no quiere que seamos ese tipo de personas. Así que, como le decía, comienza el Proverbio 25, ¿verdad?, a enseñarnos, el versículo 21, de que cómo debe ser nuestra actitud si alguien nos aborrece. Pero también mire cómo nosotros podemos llegar a aborrecer también, hermanos. Y no solo aborrecer a la persona, sino aborrecer la palabra de Dios. Porque si nosotros, hermanos, comenzamos aborreciendo las reprensiones, cuando el Señor nos está corrigiendo, cuando el Señor, hermano, nos está hablando, nos está enseñando, hermano, Él está haciendo lo que tiene que hacer en nuestra vida porque Él nos conoce, y venimos nosotros, hermano, ¿verdad? Aborrecemos. Una forma de aborrecer, hermanos, es que nos paramos, ¿verdad? Y me levanto y voy para el baño, pero no tenía el deseo de ir al baño. Ese es el detalle, ¿verdad? Nosotros como iglesia, ¿verdad?, que decimos tener la verdad, y sí la tenemos porque la Biblia es palabra de Dios, es la verdad. Entonces, pero nuestro comportamiento, hermanos, es bien tremendo, deja mucho que desear hoy día, y eso es a nivel mundial, ¿verdad? Y la persona decía, y es cierto, los que en algún momento dado asistimos a una iglesia católica, hermanos, sabemos que, bueno, yo recuerdo que en el pueblo allá, hermano, las veces, como 2, 3 veces que entré de niño, hermanos, ahí no hay baños, ¿verdad? No sé si ahora ya tenga, pero, hermano, en aquel tiempo ahí no había baños. La estructura muy, muy bonita, bien construida y todo, pero sin baños, ¿verdad? Ahí, hermano, yo recuerdo que no se miraba a nadie parándose, ¿verdad? Voy al baño. No, todos quietecitos, silencio, los niños, todo, menos una disciplina tremenda, ¿verdad? Pero sabe que en la casa del Señor se da mucho esa situación por causa, hermanos, de que por el aborrecimiento que hay, ¿verdad?, a la palabra del Señor.
Porque sí, cuando nosotros, hermano, aborrecemos la palabra, de verdad, cuando la palabra está hablando a nuestras vidas, hermano, es tremendo. Esta carne se va a retorcer, ¿verdad? De una manera tremenda. Es como meter una culebra en el fuego, hermano, se retuerce, ¿verdad? Y recuerde que la palabra es como fuego que quema, ¿verdad? Y hermano, la persona se retuerce y busca cómo distraerse, pues, porque así ya no quiere prestar atención a la palabra. Entonces, por eso, hermanos, nosotros, el Señor nos dice, ¿verdad? En Santiago, ¿verdad? Que debemos de estar atentos, hermano, a la palabra que el Señor, ¿verdad? Va a implantar a nuestras vidas. Porque, hermanos, es la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero si no tenemos cuidado, hermanos, es delicado, el enemigo es astuto. Él quiere que nosotros aborrezcamos la reprensión, aborrezcamos, hermano, la palabra que el Señor quiere implantar, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero para eso el Señor, ¿verdad? Nos enseña, hermano, nos instruye, ¿verdad? Sí le decía lo que dice Santiago 1:21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren el poder que tiene la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, ¿verdad?, estamos aborreciendo la instrucción, estamos aborreciendo las reprensiones que Dios nos da, estamos en problemas, ¿verdad? Pero por eso siempre Dios nos está hablando. Tenemos que estar, hermanos, atentos a la palabra. Desechemos todo pensamiento inmundo, hermanos, que el diablo, que Dios lo reprenda, lanza a nuestra mente, ¿verdad? Y con mansedumbre nosotros, hermanos, ¿verdad?, recibamos esa palabra que el Señor implanta día con día. Eso, como le digo, es echando toda inmundicia, esos pensamientos inmundos, esa malicia, hermanos, ¿verdad? Yo siempre le he dicho, va a llegar un momento de malicia, ¿verdad? Que por mí lo está diciendo el pastor. Ya mi mujer le voy a contar, ¿verdad? O mi esposo ya le dijo de plano, ¿verdad? Mi actitud, mi comportamiento. Por mí lo está diciendo, ¿verdad? Eso es pensamiento, llega, hermanos, pero hay que desecharlo y hay que recibir la palabra, hermanos. No hay que aborrecer esa palabra. Porque si usted llega a un punto así que por mí lo está diciendo, hermanos, su cerebro se va a bloquear. Su cerebro, hermano, ya no va a recibir nada, ¿verdad? Ya no va a recibir nada, ¿verdad? Es como cuando, hermanos, usted se llega a enterar algo del hermano, de la hermana que le tocó predicar, ¿verdad? Va a llegar la malicia y se va a bloquear, hermanos, ¿verdad? Y ya no vamos a querer recibirle nada de la palabra que la persona está compartiendo. ¿Y quién cree usted que está ganando ventaja ahí? Satanás, que Dios lo reprenda. Porque la palabra, entonces, en lugar de amarla, se está aborreciendo. Entonces nosotros, por eso, hermanos, debemos de tener sumo cuidado cada vez que somos expuestos a la palabra del Señor, y máximamente cuando Él nos está reprendiendo, cuando Él nos está exhortando, porque Él, como buen padre, hermanos, siempre nos exhorta, siempre nos habla, hermanos, a tiempo. Ayer, hermanos, meditábamos relacionado a los ayunos, y en Primera de Reyes encontrábamos al rey Acab, que cuando el profeta le lleva toda la noticia de lo que Dios iba a hacer con él y su mujer Jezabel y toda su familia, que iba a borrar todo, ¿verdad?, de ellos, el profeta se humilló. En ese momento demostró que estaba amando la reprensión, y dice que el rey Acab se humilló, ayunó, y Dios le dice al profeta, mira, ¿viste cómo Acab se humilló? ¿Verdad? Entonces dile que ya no voy a hacer esto que le dije en sus días, hasta que él muera, ¿verdad? Pero pasado 3 años, hermano, aquel hombre ahora, en lugar, hermanos, de dar gracias porque Dios le había cambiado sus planes que tenía para su vida, el Señor, ¿verdad?, ahora le dijo que no iba a hacer todo eso, ¿verdad?, de destruir toda su familia mientras él estaba reinando. 3 años después, hermanos, él estaba aborreciendo, hermanos, la palabra de Dios.
Josafat le dice, mira, aquí no hay, ¿verdad? Algún profeta de Jehová, y le dice, sí, está ese Micaías, pero ese siempre me anda profetizando lo malo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque él aborrecía las reprensiones que el profeta le daba de parte de Dios. Entonces mire que ahí ya la reprensión del Señor, hermanos, ya no fue con palabras. Ahora, hermanos, ¿verdad? Se empezó a ejecutar la sentencia que Dios ya había dado años atrás a su vida. Él pudo haber alargado, hermanos, sus años, ¿verdad? Porque nosotros, por la misericordia de Dios, Él nos ha dado ese libre albedrío, hermanos. Y si somos temerosos de Él, hermanos, y si de verdad anhelamos cada día más la sabiduría que Él da, hermanos, verdad, la inteligencia y todo, hermanos, podemos, verdad, alargar nuestros días siendo obedientes, sometiéndonos, amando la palabra, amando las reprensiones. Pero, hermanos, acá, en lugar de amar, hermano, la palabra, menospreció la palabra de Dios, ¿verdad? El profeta le dice, bueno, yo lo único que vi, le dijo, es de que el pueblo estaba, ¿verdad?, desparramado. Le dijo, le dio a entender, el pueblo va a quedar sin rey. Pero mire que el rey quiso llevársela de listo, hermanos, y Dios no puede ser burlado. Él, recuérdese que mire, y bien perverso, porque mandó, ¿verdad?, vestido de rey a Josafat en el ejército, y él se vistió como un soldado, ¿verdad?, como que no era el rey. Hermanos, dijeron, bueno, mire qué perversidad, hermanos, llamar a otro rey, a otra persona para que nos apoye en algo y después mandarlo por delante para que a él lo acaben. Eso es lo que él estaba haciendo con Josafat. Mandó a Josafat como diciendo, como él va a ir vestido de rey, lo van a confundir, a él lo van a matar y a mí no me va a pasar nada. Pero Dios, como le digo, no puede ser burlado. Cuando, hermanos, Dios ve que nosotros, hermanos, no valoramos la palabra, menos sus reprensiones, más bien aborrecemos sus reprensiones que Él da a nuestras vidas, déjeme decirle que tarde que temprano, hermanos, Él tendrá que ejecutar la sentencia que ya había estipulado para nosotros antes de venir a conocerle. Porque nosotros, hermanos, ya estábamos, ¿verdad?, en la lista negra, llamémosle así, ¿verdad? Porque recuerde que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que si no tenemos cuidado, podemos terminar siendo como este rey acá, aborreciendo la reprensión del Señor, aborreciendo la palabra del Señor. Y ahí déjeme decirle que nos metimos ya en graves problemas. Por eso, independientemente del tiempo que usted lleve en el Evangelio y los años que Dios nos regale de vida, hermanos, siempre estemos pendientes y atentos, siendo personas mansas, hermanos, y desechemos toda malicia, desechemos todo, hermanos, como la palabra nos enseña, ¿verdad? Todo pensamiento inmundo, y nosotros con mansedumbre siempre recibamos la palabra, hermanos. No la aborrezcamos, porque si la aborrecemos, hermano, nos puede pasar lo de acá. Vea que Dios, hermanos, como lo controla todo, motivó a uno de los soldados del ejército contrario a que disparara una flecha al aire la tiró. No, ni siquiera apuntó directamente, hermanos. Pero cuando Dios quiere ya darle, ¿verdad?, su recompensa al hombre por su mal comportamiento, ¿quién cree que dirigió esa flecha? Nuestro Dios, hermanos. Y se fue a incrustar exactamente en el lugar donde menos pensaban ellos que podía entrar una flecha. Y ahí terminó aquel rey muriéndose desangrado. Pero no había necesidad que el rey Acab muriera así. Dios, hermanos, cuando él se humilló, cuando él ayunó, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Si el rey, hermano, en lugar de aborrecer la reprensión, la palabra de Dios que Micaías le daba, él hubiera dicho, bueno, está bien, ¿verdad? Voy a obedecer lo que este profeta de Jehová me está diciendo, no vayamos a la guerra, no voy a subir. Y aunque la cantidad de profetas que tenía ahí le estaban diciendo, sube y serás prosperado, ¿verdad? ¿Cuál prosperado? En la verdad, muriendo, terminó el rey acá. Entonces, hermano, hay bastante palabra para que nosotros nos cuidemos de no caer en el aborrecimiento, y menos de la instrucción, menos de la reprensión que el Señor nos va a dar.
Hermanos, nosotros no hemos alcanzado la perfección. Hasta que Cristo venga, Él nos va a perfeccionar, ¿verdad? Pero mientras estemos en esta tierra, hermanos, nos vamos a equivocar siempre en algo. Vamos a cometer faltas en algo. Y para eso Dios está como buen Padre amoroso, para reprendernos, para exhortarnos, hermano. Y por eso le decía, cuando usted sepa que la palabra es por usted, agárrela con mansedumbre. Gracias, Señor, por mí me lo estás dando ahorita, Señor, perdóname, Señor, ayuda. Humillémonos cuando la palabra está hablando a nuestras vidas. No le demos cabida, hermanos, a la malicia, ¿verdad? Que decir, por mí lo está diciendo, y entonces me pongo más rebelde. Por mí lo está diciendo, me doy la vuelta y me voy al baño, me voy a jugar con un niño, me voy a perder el tiempo, me voy a distraerme para que no me siga llegando la palabra. Mi hermano, ese es el peor error que puede cometer un cristiano. Entonces, por eso el Señor dice, el que aborrece la instrucción, hermanos, se mete en problemas serios, hermano. Es ignorante, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, ya estuvimos en ignorancia. Sin Cristo Jesús éramos ignorantes a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor tuvo misericordia, y todo aquello que hicimos allá, hermanos, sin conocimiento bíblico, se nos ha sido perdonado porque lo hicimos en ignorancia. Pero ahora que estamos en el Evangelio, ahora que usted y yo somos hijos de Dios, hermano, sepamos que el Señor siempre nos va a reprender. Pero de usted y de mí depende si recibimos la reprensión, ¿verdad? O aborrecemos la reprensión. Mi labor como su pastor, ¿verdad? Es aconsejarle, es enseñarle, es instruirle, para que no vayamos a cometer esos errores. Porque ya le puse el ejemplo de acá, ¿verdad? Aborreció la instrucción, la reprensión, aborreció la palabra de nuestro Dios. Porque Dios le estaba reprendiendo a través de Micaías, como diciéndole, no subas, allá vas a morir, quédate donde estás. No, pero él necio, ¿verdad? Obedeciendo a los falsos profetas. Sube y serás prosperado. Hermano, ninguna persona que aborrezca, oiga bien, que aborrezca la palabra, que aborrezca las reprensiones del Señor, va a ser prosperado, ¿verdad? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Económicamente puede prosperar. Déjeme decirle que hay gente que, hermanos, son, ¿verdad? Son hijos del diablo, que Dios los reprenda, y económicamente están bien prósperos, ¿verdad? Económicamente tienen de todo, hermanos, porque es así, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, ahí es diferente. Dios quiere que nosotros, hermanos, prosperemos, ¿verdad? Así como prospera nuestra alma, dice el apóstol Pablo. Pero si, hermanos, nosotros estamos ahí, ¿verdad? Aborreciendo la reprensión, espiritualmente no vamos a prosperar. ¿Sabe qué es eso? Es una forma en la cual usted y yo podemos, hermano, ¿verdad? Hacernos un examen. Bueno, ¿yo por qué, verdad? Siempre me molesto, siempre esto, siempre aquello. Hermano, es porque no ha prosperado espiritualmente. Y si empieza a analizar su vida, se dará cuenta que siempre ha estado aborreciendo las reprensiones que Dios le da a su vida. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, en nuestro propio pensar, nuestro camino es derecho en el Evangelio. Pero déjeme decirle que si esa palabra está ahí, es porque Dios sabe que no vamos derecho la mayor parte de veces. Por eso Él nos tiene que hablar, nos tiene que reprender, nos tiene que exhortar, hermanos, para que nosotros, ¿verdad?, no vayamos a terminar mal. Él nos ama. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero, hermanos, no aborrezcamos la reprensión. No aborrezcamos la palabra. No aborrezcamos el consejo de nuestro Dios. Por eso, mejor desechar todo pensamiento inmundo, toda malicia, y ser mansos para recibir esa palabra que Él implanta, la cual dice, puede salvar vuestras almas. Mire, puede salvar nuestras almas. Porque, hermanos, Romanos nos dice claramente a nosotros que nosotros hemos recibido una salvación en esperanza, ¿verdad? Así que hasta que Cristo venga, hermanos, se va a completar nuestra salvación, ¿verdad? O si somos o no somos arrebatados, ¿verdad? Ahí estará nuestra victoria completa, hermanos.
Por aquí hay que ser, hermanos, nosotros, ¿verdad?, esforzados y valientes, hermanos. Y hacer como está escrito, como le dijeron a Josué. Hermanos, el que venciere, dice Apocalipsis, ¿verdad? Hermanos, va a ser vestido de vestiduras blancas y su nombre no va a ser borrado del libro de la vida, dice. Mira, ahí hay palabra, hermanos. Pero si aborrecemos, como les digo, la reprensión, caemos en la ignorancia otra vez y podemos morir de una manera, hermanos, terrible. Primero vamos a morir espiritualmente. Eso es garantía. Ya vamos hay otra vez culto, hay otra vez quién va a predicar y hermano, puros pretextos. ¿Por qué? Porque espiritualmente ya estamos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aborrecemos la reprensión. No, hombre, aquí pura palabra, solo exhortando lo pasan a uno. Aquí no dan palabra de amor, de bendición, ¿verdad? Y ya empezamos, hermano, a querer poner pretextos a la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que la clave de todo para tener prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas es no aborrecer. Oiga bien, no aborrecer, hermanos, la reprensión. No aborrezcamos la reprensión. Seamos mansos, seamos humildes, recibamos esa reprensión que el Señor nos dé, hermanos. Porque Él siempre va a usar a quien tenga que usar, hermanos. Él es todopoderoso. Pero vemos, verá, el que aborrece la reprensión es ignorante, dice, ¿verdad?